Ayer alabé a Dios. Vamos a darle al Señor otro grito de alabanza. Amén, qué hermosa mañana ha sido. Solo para que ustedes sepan, no es que todos nos sentemos juntos y nos reunamos antes del domingo y digamos, oye, vamos a idear un plan. ¿Qué decir en la iglesia? No es eso. 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 Es solo cuando el Espíritu de Dios está aquí, Él lo revela. Amén. Y el tema de esta mañana, en el que solo estoy sentado, es a tiempo. Es a tiempo. Y aunque ese no es el título de mi mensaje esta noche, pero oro y espero que este mensaje sea una palabra a tiempo para hoy. Amén. Entonces, Señor, te alabamos por ahora, Señor Dios. Señor, te agradecemos por la palabra que me has dado, Padre Dios. Oro, Señor Dios, que prepares nuestros corazones, Señor Dios. Abre nuestros ojos, Señor Dios. Abre nuestros oídos. Abre nuestros corazones, Señor Dios, para recibir la palabra que tienes para nosotros esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Quiero abrir este sermón hoy haciéndoles una pregunta, y esta es la pregunta aquí. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que tuviste que tomar una decisión que puso a prueba tus valores, coraje e integridad? Y si tu respuesta es no a esta pregunta, quiero advertirte, prepárate porque está llegando, ¿de acuerdo? Nunca, nunca podemos escapar de ello. Pero aquí está la cosa. Las decisiones que tomas en esos momentos a menudo revelan la condición de tu corazón. Y algunas de las decisiones que pueden parecer pequeñas pueden llevar consecuencias con el efecto dominó que puede durar toda la vida. Esta mañana vamos a hablar sobre Mateo 27, versículos 15-26, y exploraremos uno de los momentos más cruciales y desgarradores de la historia. Es el rechazo de Jesucristo, el Rey de Reyes, por las mismas personas que Él creó. Él vino a salvar. Esta historia de traición y compromiso y prioridades mal ubicadas nos hace hacer nuestra pregunta. ¿Aceptamos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas? ¿O lo rechazamos por algo menos, como la multitud de la que vamos a leer ahora y de la que estamos conociendo y llegando a conocer? El título del mensaje de hoy es El Rey Rechazado. Hay 5 puntos clave que podemos extraer de este pasaje. Pero antes de sumergirnos en Mateo 27, repasemos algunos de los eventos que llevaron a este momento crítico en el capítulo que se encuentra en Mateo capítulo 26. Es que Jesús predice su crucifixión. Y al mismo tiempo aprendemos que los líderes religiosos secretamente están tramando matarlo. Luego está la unción en Betania. Aquí es donde una mujer derrama perfume caro sobre Jesús como un acto de adoración. Ahora, algunos de los discípulos aprendimos que lo que ella estaba haciendo era en realidad un desperdicio. Pero entonces Jesús la defiende. Y ella es ungida. Y Él les dice que ella lo está preparando para el entierro. Ahora piensa en eso por un momento. Jesús está diciendo a los discípulos, aléjense de ella, porque lo que ella está haciendo es un acto de adoración y ella me está preparando para mi entierro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces vemos actos de amor sacrificados mal entendidos y criticados? Dios pone esta pasión en tu corazón y un vacío en tu vientre, digamos, para alimentar a los menos afortunados. Y luego alguien viene y te dice y trata de desanimarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a salir en este frío? ¿Cuánto dinero estás gastando? Son ingratos, y la lista continúa. Y como la mujer, la gente hoy en día enfrenta rechazo por actos radicales de devoción, pero estoy aquí para hacerte saber que Jesús valora tu corazón, de la misma manera que valoró el corazón de esta mujer. Luego vemos a Judas aceptando traicionar a Jesús. La palabra de Dios dice que Judas vendió a Jesús, esto es por 30 piezas de plata. Y si miras en el libro de Éxodo, nos dice que ese es el mismo precio que cuesta un esclavo. ¿Cuántas veces tenemos que atrevernos a él como si Jesús fuera su esclavo para vender? Comprometemos nuestra fe por ganancia material, popularidad y conveniencia. Luego el próximo evento que vemos es la última cena. Jesús instituye la cena del Señor para recordar su sacrificio. Hoy tomamos la comunión para recordarnos del nuevo pacto de gracia. Luego está el jardín de Getsemaní, donde Jesús ora con angustia, pero se somete a la voluntad de Dios. De hecho, si lees esa historia, Él vino con algunos discípulos y les dijo a los discípulos que se quedaran en vela. Aquí está, Jesús solo orando y pidiéndole al Señor, Señor, solo ora por mí. Señor, por favor, quita esta copa de mí. Entonces, una vez que se somete a la voluntad del Señor, regresa para encontrar a sus discípulos durmiendo. Luego vemos que Jesús es traicionado y arrestado.
El beso de Judas identifica y significa la traición. Y finalmente, van a Cristo públicamente, pero lo niegan con su fe cuando se vuelve inconveniente para ellos. Y finalmente, vemos como Jesús predijo la negación de Pedro, donde Pedro lo niega 3 veces. Abramos la palabra de Dios a Mateo, capítulo 27. Vamos a comenzar en el versículo 15. Vamos a leer todo el pasaje y luego lo desglosaré pieza por pieza. La palabra del Señor dice, primero que nada, la costumbre del gobernador era liberar a la multitud a un prisionero que ellos querían. En ese momento, tenían un prisionero notorio llamado Barrabás. Entonces, cuando se habían reunido, el piloto les dijo, ¿quién es a quien quieren que libere para ustedes? ¿Barrabás o Jesús, que es llamado Cristo? Porque sabía que era por envidia que lo habían entregado. Mientras estaba sentado en el banquillo del juez, su esposa le envió un mensaje. No tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he sufrido terriblemente en un sueño por él. Los sumos sacerdotes y los ancianos, sin embargo, persuadieron a la multitud para pedir a Barrabás y ejecutar a Jesús. El gobernador les preguntó, ¿cuál de los dos quieren que libere para ustedes? Barrabás, respondieron. Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús que viene? Todos respondieron, crucifícalo. Entonces él dijo, ¿por qué? ¿Qué ha hecho mal? Pero ellos seguían gritando aún más, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no estaba llegando a ninguna parte, sino que en cambio estaba comenzando un motín, tomó un poco de agua, se lavó las manos frente a la multitud y dijo, soy inocente del pecado de este hombre. Pilato dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Ocúpate tú mismo. Todo el pueblo respondió, su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es después de haber azotado a Jesús, entregándolo para ser crucificado. Hay 4 personajes clave en este texto. El primer personaje que vemos es Pilato. Era un hombre duro e insensible, no dispuesto a tomar una postura firme. Barrabás, un criminal notorio que representa la rebelión y la anarquía. Influenciados por los líderes religiosos, representaban la naturaleza humana vacilante. Y luego tenemos a Jesús, el Mesías, el gran yo soy, el Salvador. El primer punto clave que vemos de este texto es la representación de Jesús. El primer punto clave es la representación del rey rechazado. De acuerdo. Mateo 17, versículo 17 dice, Barrabás o Jesús, que es llamado Cristo. En algunas traducciones dice Jesús el Mesías. Mira, hay un claro contraste entre los dos. Aquí tenemos a Barrabás, un criminal que encarnaba la rebelión. En los relatos del Evangelio de Marcos y Lucas, aprendemos que Barrabás era tanto un insurrecto como un asesino. Luego tenemos a Jesús, el Salvador, que ofreció la vida eterna. ¿Ves? Pero notamos aquí que Pilato parecía estar jugando un juego estratégico en esta situación. Y cuando estaba a punto de comenzar, sabía que Jesús no debería haber sido detenido como prisionero. Y vemos esto en el versículo 18, donde revela que fue por ira, fue por envidia que los sacerdotes y los ancianos entregaron a Jesús. Así que no fueron sus acciones las que fueron impulsadas por un crimen o rebelión como Barrabás, sino por el miedo a perder su estatus e influencia si Jesús continuaba su ministerio. Ahora ten en cuenta, Pilato no era bien visto entre los judíos, así que esta situación presentó una oportunidad para que él ganara favor con ellos, incluso si eso significaba ir en contra de lo que sabía que era verdad. Así que en lugar de tomar la decisión correcta como líder, él trasladó la responsabilidad a la multitud, hablando de pasar la pelota. Verás, lo que encontré más interesante al estudiar este capítulo es que hay cierto simbolismo entre Barrabás y el pueblo de Israel. Verás, cuando descomponemos el nombre Barrabás, el nombre Bar significa hijo, y Ab significa hijo, y Abba significa padre. Así que en arameo, Barrabás significa hijo del padre. Los manuscritos tienen el nombre completo de Barrabás como Jesús Barrabás. Iglesia, no fue una coincidencia que la gente se enfrentara a la elección entre Jesús Barrabás y Jesús el Mesías, cada uno representando caminos completamente opuestos. Barrabás simbolizando la rebelión y el pecado, mientras que Jesús encarnaba la paz y la obediencia. Verás, cada día nos enfrentamos a una elección entre el camino del pecado, que está representado por Barrabás, y el camino de la salvación, representado por Jesús. Y extrañamente algunos de nosotros intentamos cumplir o encontrar la salvación en los mismos pecados en los que estamos enredados. Por ejemplo, cuando alguien bebe para experimentar una sensación de euforia,
La Biblia advierte que la embriaguez lleva a la disolución. En cambio, nos anima a estar llenos del Espíritu. Y aquí hay otro grande. Algunos de nosotros estamos jugando a la casa sin comprometernos con el pacto del santo matrimonio. A veces, el Barrabás en nuestras vidas parece más atractivo que rendirse completamente al Jesús que hemos invitado, a nuestros corazones. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Iglesia, ningún pecado en este mundo vale la pena elegir sobre Jesús, que dio su vida para pagar esos mismos pecados y ofrecernos el regalo del sacrificio. Pero desafortunadamente, la multitud pensó de manera diferente. Lo que me lleva a mi segundo punto clave de este texto, que es la influencia de la multitud. Vemos en el versículo 20 que dice: Verás, la decisión de la multitud es un ejemplo perfecto de cuán débiles podemos ser realmente como personas. Hay un dicho: si no te posicionas por nada, caerás por todo. Ves, solo días antes, en el Monte de los Olivos, muchos de los mismos individuos judíos celebraron y alabaron a Jesús durante la entrada triunfal en Jerusalén. Este evento significativo está registrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice que cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, descendiendo del Monte de los Olivos, una gran multitud se reunió para darle la bienvenida. Colocaron sus capas y ramas de palma en el camino delante de él, y eso era una señal de honor y reconocimiento de su realeza. Y no solo colocaron sus palmas y sus capas, sino que la palabra de Dios dice que estaban gritando: Hosana, bendito es el Rey, quien viene en el nombre del Señor, bendito es el Rey de Israel. ¿Ves ahora? Ahora vemos que ese grito de los judíos está haciendo exactamente lo contrario. Todo porque algunos líderes religiosos los persuaden para rechazar al mismo Salvador, a quien una vez llamaron suyo. Y no solo lo están rechazando, están gritando y exigiendo: crucifícalo. ¿Ves? Marcos 4 nos aconseja que tengamos cuidado con lo que oímos, mientras que Lucas 8 nos recuerda que prestemos mucha atención a cómo escuchamos. Iglesia, que esto sirva como un recordatorio de que no podemos simplemente aceptar las palabras de alguien sin hacer nuestra parte para asegurar que lo que se dice es cierto. Debemos verificar los hechos. Quiero que escuches lo que todos dicen y lo digas conmigo. Prueba todo. Prueba todo. Aférrate a lo bueno. No siempre podemos conocer las verdaderas intenciones detrás de las acciones de las personas. Ahora, no estoy sugiriendo que debamos vivir nuestras vidas en constante desconfianza. Lo que estoy diciendo es que necesitamos abordar las situaciones con sabiduría y discernimiento. Necesitamos estar espiritualmente preparados. Mantente en oración y buscando la guía del Señor en estos momentos. En los últimos años, todos hemos experimentado y presenciado el impacto de la pandemia en las comunidades. Desafortunadamente, lo que comenzó como una protesta pacífica a menudo resultó ser hostil debido a la agitación. Estos individuos tienen un objetivo: agitar a la multitud y provocar violencia. Señor, la mentalidad de Obama se apoderó, los agitadores se retiraron, dejando atrás caos y devastación. Y esto es exactamente lo que sucedió en esta multitud. Sus decisiones no se tomaron a través de discusiones o deliberaciones cuidadosas. No hubo reunión, no hubo votación, no hubo debate sobre si Jesús debería o no ser crucificado. En cambio, los líderes religiosos los influenciaron astutamente, planeando ideas en su mente. Ahora, no dice esto en la Biblia, pero solo puedo imaginar que solo tomó una persona para gritar crucifícalo, y el resto de la multitud lo siguió rápidamente. Solo se necesita una persona para encender el fuego en la cultura de hoy. Hay un fenómeno similar de seguir a la multitud. Verás, los medios han creado un ambiente donde si no eliges el lado correcto, corres el riesgo de ser cancelado. Ahora, la cultura de la cancelación a menudo silencia la verdad en favor de la opinión popular, y se ha convertido en una plaga en esta sociedad. Y tristemente, los más afectados por esto son nuestros jóvenes. Verás, el miedo a ser cancelado con todas sus consecuencias que vienen con el aislamiento, el ridículo, el rechazo, puede ser tan abrumador, y que para muchos la forma más fácil de lidiar con esto es elegir el duelo. La revelación es un ejemplo de una persona que ha cometido un error, no tiene la mente para convertirse en rabino abiertamente, mientras mantiene en secreto su fe en Jesús. La Biblia nos dice: y ser discerniente de las voces que están influyendo en tu decisión.
El tercer punto clave que vemos de este texto es el compromiso de Pilato. Versículo 21 dice que la gobernadora les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que libere por ustedes? Barabás respondieron. Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer con Jesús, que se llama Cristo? Todos respondieron, crucifícalo. Entonces él dijo, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho mal? Pero ellos seguían gritando aún más, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no estaba llegando a ninguna parte, sino que en cambio estaba comenzando un motín, tomó un poco de agua, se lavó las manos frente a la multitud y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre, véanlo ustedes mismos. Aquí vemos el compromiso de Pilato. Verán, Pilato tuvo todas las oportunidades para tomar. Pilato tuvo todas las oportunidades para tomar la decisión correcta. Se le dieron claras advertencias. Amigos, por primera vez que he visto en las Escrituras, donde tenemos que tener cuidado cuando hablan. En el versículo 19 dice, mientras es sentado en el banquillo del juez, ¿quién? Su esposa le envió un mensaje. Ahora, damas, quiero que digan la siguiente línea. Lean la siguiente línea. Vaya, damas, no suenan convincentes en absoluto. Ahora entiendo por qué Pilato era como, ¿sabes qué? No me importa. ¿Quieren decirlo una vez más? Fingen que Pilato es su esposo y le están dando una advertencia. Hagámoslo de nuevo. Iglesia, ella no podría haber sido más clara que eso. No tengas nada que ver con ese hombre justo. Y eso venía de su costilla. Esa era la que él juró amar y cuidar. Eso debería haber sido suficiente. Ahora, ¿con qué frecuencia nos envía el Señor advertencias claras con mucha anticipación a los desafíos? Y esto no es solo para los hombres, es para todos. Todos aquí y aquellos que están viendo en línea. Sin embargo, porque el mensaje no es lo que queremos escuchar o porque aceptarlo requeriría que hiciéramos cambios significativos en nuestras vidas, resistimos o ignoramos la advertencia y al hacerlo, rechazamos la verdad. Pilato no solo desoyó la advertencia de su esposa, sino que también silenció su propia conciencia. Lo vemos cuestionando a la multitud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho mal? Y esto muestra esto muestra que en el fondo, Pilato sabía que la multitud estaba equivocada y que Jesús era de hecho inocente. Como suele suceder con la naturaleza humana, Pilato tomó una decisión, pero intentó distanciarse de la responsabilidad. Versículo 24 nos muestra, dice que tomó un poco de agua, se lavó las manos frente a la multitud y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre, ocúpate tú mismo. Simbólicamente se lavó las manos tratando de absolverse de la responsabilidad. Y iglesia, lamento decir que no funciona de esa manera. Hoy vamos a estar llenos de dichos que si hiciste tu cama, debes acostarte en ella. Ves que muchos de nosotros hoy, en lugar de abordar las señales de advertencia y los signos, y buscar la ayuda que necesitamos para arreglar las cosas en nuestras vidas y con nuestras familias, caemos en una mentalidad de pobre de mí. Luego, cuando las elecciones que hacemos finalmente causan daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean, intentamos evitar la responsabilidad y nos alejamos rápidamente de las consecuencias como si pudiéramos simplemente lavarnos las manos de esta situación. Iglesia, Santiago capítulo 4 nos dice que cualquiera que entonces sepa lo bueno que debe hacer y no lo hace, peca. Está claro como el día, iglesia. No podemos tomar decisiones y no ser responsables de ellas. Pero ¿con qué frecuencia intentamos evitar la responsabilidad en lugar de defender la verdad? Verás, a veces es más fácil permanecer pasivo, incluso en las cosas que vemos en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo. A veces vemos cosas que no están del todo bien, pero permanecemos en silencio. Sabemos que tenemos que hacer algo al respecto. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante y decir algo, pero la idea de estar involucrado en una situación, la idea de ser cuestionado, la idea de quizás tu fe, de tener que demostrar tu fe, nos quedamos callados. Y la palabra de Dios lo dice, si sabes lo que necesitas hacer, no lo haces. Eso es un pecado, amigos míos. Y a veces ignorar la necesidad apremiante de actuar y todas estas otras cosas parece más fácil. Pero está claro que no lo es. No actuar sobre lo que sabemos que es correcto tiene el mismo peso moral que hacer lo incorrecto. La inacción, cuando sabemos que es mejor, es un rechazo al llamado de Dios a vivir rectamente. El cuarto punto clave del texto es la elección de Barrabás sobre Jesús. Versículo 25. Todo el pueblo respondió, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Incluso voy a parar aquí, incluso para ellos decir eso es salvaje, es salvaje. Puedes decir que no estaban en el estado mental correcto, no en el espacio mental correcto, correcto. Aquí está, Pilato está diciendo, me lavo las manos, voy a ser inocente de esta sangre, ocúpate tú mismo. Y la multitud está gritando, su sangre caiga sobre nosotros, y no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. ¿Cuán enfadado tienes que estar? ¿Cuánto odio tienes en tu corazón? Y pensar que todo esto se originó del chisme, todo se originó porque estos líderes religiosos no querían ver a Jesús ministrar a la gente. Pero dice, ves, la elección de la multitud de Barrabás sobre Jesús refleja las decisiones que tomamos diariamente. No siempre es tan blanco y negro entre elegir a un asesino o al Mesías, pero cada vez que priorizamos los deseos mundanos, la comodidad o el pecado sobre la obediencia a Cristo, estamos, en esencia, eligiendo a Barrabás. Como mencioné antes, Barrabás representa la rebelión, simboliza la rebelión, simboliza nuestras tendencias a seguir nuestro propio camino, rechazar la autoridad de Dios y elegir caminos que parecen inmediatamente gratificantes, pero llevan a la destrucción. Mientras que Jesús representa la rendición, seguirlo a menudo requiere sacrificio, humildad y confiar en su voluntad sobre nuestras vidas. Es un camino más difícil, pero el que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿cuál elegirías hoy, iglesia? Los rabinos de Jesús. Los rabinos a veces parecen la ruta más fácil, pero eso lleva a la muerte. Jesús, que quizás el camino puede ser más fácil, tal vez un poco más desafiante, pero al final del día es la vida eterna. Y mientras las decisiones de la multitud llevaron a la crucifixión de Jesús, también se cumple. Su elección, aunque trágica, fue parte de una historia mayor de gracia. ¿Ves? La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente. Fue el plan de Dios. 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 La cruz proporciona salvación para todos, incluyendo a aquellos que gritaron crucifícalo, incluyendo a Barrabás. ¿Ves? A veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? A veces olvidamos que Jesús no murió solo por algunos, murió por todos, y por todos, para aquellos que lo aceptan en sus vidas. ¿Ves? Esta verdad nos ofrece esperanza. Incluso cuando tomamos decisiones equivocadas, el sacrificio de Jesús cubre nuestros pecados y nos da la oportunidad de arrepentirnos y elegirlo una y otra vez. Y de nuevo, iglesia, alabemos al Señor por eso, por tener esa ruta, esa puerta abierta. ¿Cuántas veces hemos fallado, pero debido a la muerte de Cristo en esa cruz, somos capaces de decir, Señor, perdóname? Y Él viene. Y al igual que la multitud, cada día tenemos que tomar una decisión. Mateo 6:26 nos dice, odiaría a uno y amaría al otro, o estaría dedicado a uno y despreciaría al otro. Iglesia, esto me lleva a mi punto clave final, que es similar a lo que acabo de terminar de decir hace un rato. Y podemos hacer que el equipo de adoración suba. Y el punto clave final es la disposición de Jesús para tomar nuestro lugar. ¿Ves? Isaías 53, versículo 5 dice, gracias hermano, y por sus heridas somos sanados. ¿Ves? Hay una verdad profunda aquí. Jesús tomó voluntariamente el castigo que merecemos. Barrabás quedó libre mientras Jesús fue a la cruz en su lugar. Y nosotros, como Barrabás, somos culpables, pero Jesús tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser libres. Mis amigos, a ustedes y a mí nos han perdonado una deuda que nunca podríamos pagar. A menudo miramos estas historias y decimos, hombre, mira lo que hizo Barrabás, un insurrecto, un asesino y todas esas otras cosas. Pero olvidamos que nuestros pecados no son mejores o mayores o menores que los suyos. A menudo comparamos nuestros pecados con los de otras personas y nos ponemos en un pedestal. Es casi como cuál es el mejor o el peor. Iglesia, el pecado es pecado. No importa si, siempre me dijeron eso cuando estaba creciendo en la escuela dominical, y decían, el pecado es pecado. No importa si robaste un pequeño chicle o mataste a la persona, a los ojos de Dios es pecado. Pero hoy alabamos al Dios vivo. Porque Barabas es libre. Jesús se puso en su lugar y dijo, quiero liberarte. Tomó a sus trabajadores que rompieron su cortina para liberarte. A menudo no nos damos cuenta de la importancia de la muerte de Jesús. A veces leemos estas historias y es como si no te dieras cuenta, no entiendes la importancia. Nadie está hablando de todo, de que son libres. Más en contexto, sabes, no sé cuál sea el caso, pero la verdad del asunto es, iglesia, Él fue aplastado por nuestras iniquidades. Fue traspasado por nuestras transgresiones. El castigo que nos trajo paz, escucha eso de nuevo,
el castigo que nos trajo paz, paz mental en este mundo, una calma en nuestro espíritu. El castigo que nos trajo paz estaba sobre él, y por sus heridas, por los azotes, por los moretones, por las palizas, somos sanados. Romanos 5 nos dice, Dios demuestra su propio amor por nosotros de esta manera. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero pedir a todos que se pongan de pie, cambien de posición mientras cerramos. Y antes de cerrar, quiero dejarte con algunas preguntas en las que puedes reflexionar. Quiero pedirte que te las lleves esta semana, o quizás incluso te las lleves en el próximo año, ya que nos acercamos al nuevo año. Sabes que muchas veces la gente dice nuevo año, nuevo yo, y solo se enfocan en la apariencia externa, ¿verdad? Y todos sabemos cuánto dura eso, ¿verdad? 2 semanas como máximo tal vez, pero enfoquémonos en el nuevo año, nuevo tú, espiritualmente. Enfoquémonos en el reino espiritual. Este cuerpo se pudrirá. No importa cómo. Sí, estoy a favor de la salud. Tenemos que cuidarnos, pero a veces prestamos más atención a lo externo. Pero hagamos una autoevaluación. ¿Cómo está tu espíritu? Porque no importa cuán bien te veas por fuera, si tu espíritu no está donde se supone que debe estar, entonces nada de eso importa. Así que hazte esta pregunta nuevamente esta semana. ¿Qué Barrabás estoy eligiendo en mi vida hoy? ¿Hay un pecado, un hábito o una mentalidad que estoy priorizando sobre mi relación con Jesús? ¿Estoy influenciado por la multitud? ¿Con qué frecuencia dejo que la presión social o el miedo al rechazo moldeen mi decisión en lugar de la verdad de Dios? Y la pregunta final es esta. ¿Defiendo la verdad cuando me enfrento a desafíos? ¿Evito la responsabilidad o me mantengo firme en mi fe? Iglesia, la elección entre Barrabás y Jesús es diaria. Esforcémonos por elegir. Cristo, el camino de la justicia y la vida. E incluso cuando es difícil, impopular o requiere sacrificio, no rechacemos al Rey en nuestros corazones. En cambio, coronémoslo Señor de nuestras vidas. Como dije antes, Iglesia, rezo para que esta sea una palabra oportuna para cada uno de ustedes, incluso para mí mismo. Caminamos por esta tierra diariamente mientras el Señor nos promete ese día, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos atacando el momento? Hay muchos Barrabás en nuestras vidas, y a veces, dependiendo de cómo nos sintamos, dependiendo de dónde esté nuestro espíritu, Barrabás parece la elección correcta, porque no nos exige hacer nada más que vivir nuestras vidas como queremos. Pero al final hay una elección para elegir a Jesús. Ahora, esa elección requiere acción. Esa elección nos exige dejar de hacer lo que normalmente querríamos hacer. Esa elección nos exige buscar la ayuda de Dios, la ayuda que necesitamos. Esa elección nos exige cambiar la forma en que pensamos, y a veces es la elección más difícil. Pero es la mejor, Iglesia, que una vez que lo superes, es simplemente gratificante y las bendiciones que fluirán. Así que si eres tú esta mañana, si has estado luchando con el Barrabás en tu vida, mientras el equipo de adoración canta esta canción, nuevamente tienes la opción, puedes venir al frente, puedes quedarte sentado, pero realmente evalúa tu espíritu. ¿Dónde está tu espíritu esta mañana? Quizás este pasado fin de semana hayas tomado decisiones de las que piensas, hombre, realmente no debería haber hecho eso. Quizás han sido los últimos meses, años, lo que sea el caso, y simplemente has estado avanzando y diciendo, hombre, yo tengo esta carga en mi corazón. Escojamos a Jesús hoy. Liberemos los conejos en nuestras vidas para que con Jesús puede ocupar ese lugar y hacernos libres de nuevo. Dios los bendiga a todos. Amén. Aleluya. Es asombroso cómo el rey rechazado se convirtió en nuestro defensor. Amén. Por nosotros murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Te honramos, Señor. Aleluya.